un gusto darles la bienvenida al 10º episodio de nuestra serie sobre las elecciones presidenciales en Colombia. Hoy vamos a conversar sobre los resultados electorales de anoche y lo que significan tanto en términos políticos como de política pública. Primero quisiera darle las gracias al Centro Stimson. Dividiremos la conversación en dos partes. La primera sobre qué pasó y por qué, y después sobre lo que esto significa de aquí en adelante, en términos de gobernabilidad, equilibrio de poderes y las políticas que vienen. Es un placer contar hoy con unos panelistas de lujo y tengo el gusto de darles la bienvenida a todos ahora, empezando con Álvaro Forero Tascón, columnista de El Espectador; Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fede Desarrollo; el general Óscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia y ex director general de la Policía Nacional; y Rodrigo Upringni, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Bienvenidos a todos. Y también me da el gusto de presentar a nuestros comoderadores: James Bosworth, investigador asociado del Centro Stimson y editor del informe de riesgo para América Latina, y Ken Frankel, presidente del Consejo Canadiense para las Américas. Con eso le paso la palabra a Ken. Ken. Gracias, Marta, y gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a empezar inmediatamente con la pregunta. Y Marcela, voy a empezar contigo, si me permites. Y la pregunta es muy fácil, ¿no? O sea, ¿qué sugieren los resultados sobre el momento actual del sistema político colombiano? Es que seguimos profundamente divididos, ¿no? Lo que vimos en las elecciones de ayer es la misma división que ha tenido el país desde hace más de una década. Si uno mira el mapa electoral, es casi el mismo. Eh, yo no pienso que esto haya sido una movilización del centro por Abelardo de la Espriella. Creo que es la partición centro-derecha, derecha-ultraderecha y la partición centro-izquierda, izquierda, extrema izquierda, lo que estamos viendo en Colombia. Yo creo que es em, una votación sin precedentes la que pone el pacto histórico a pesar de la derrota, lo que hace que en el próximo gobierno vaya a ser importante tener esa fuerza en cuenta. Creo que va a ser un periodo complejo, porque creo que el Congreso no está armado de una manera que uno diga que va a haber unanimismo de ningún lado. Y creo que lo que esto significa ante unos problemas grandes que tiene el país, algunos como de crisis inmediatas, que se va a requerir consenso y se va a requerir no solamente consenso entre quienes nos gobiernan, sino entre la misma ciudadanía con respecto a poder poner la mirada sobre y con algún grado de acuerdo sobre los problemas más urgentes de resolver y sobre cómo se resuelven. Yo creo, para mí ese es como el gran mensaje que dejan las elecciones de ayer. Digamos, hay para mí un ganador claro, e históricamente en Colombia los escrutinios han dado como resultado lo mismo que los preconteos o algo muy serio. Yo no pongo en duda que el presidente electo es Abelardo de la Espriella. Y creo que Abelardo de la Espriella en este momento debe tener claro que tiene el reto de unir un país que realmente está fracturado en dos pedazos. Es como yo arrancaría la conversación. Gracias, Marcela. Álvaro, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Colombia? Pues, a ver, la visión inmediata la vamos a mirar ahora, pero yo creo que si miramos el bosque antes que el árbol, hay dos fenómenos que son fundamentales. Uno, que era la gran duda hace 4 años, que es la consolidación de la izquierda. En Colombia, la izquierda nunca había sido competitiva y había la gran duda de que si llegaba al gobierno se autodestruía o crecía. A pesar de todas las controversias que hay sobre el estilo de gobierno de Gustavo Petro, el resultado electoral es clarísimo. La izquierda ayer se quedó con el 50% del electorado. Eso para cualquier sector minoritario es importante, pero para uno que pasa de ser marginal a tener el gobierno y luego a demostrar su consolidación, pues es muy importante.
esa votación coincide con lo que dicen las encuestas, es la favorabilidad del presidente de la República, Gustavo Petro, y no es aislado y no es coyuntural porque la izquierda también ganó las elecciones parlamentarias, no es mayoría en el Parlamento, pero sí es de lejos la fuerza más grande y queda con todas las herramientas hacia adelante. Tiene un vocero eh, con mucha capacidad política que va a ser el expresidente Petro. En Colombia tenemos la tradición de presidentes muy poderosos, muy influyentes durante muchos años. El antecedente es Álvaro Uribe, que lleva influyendo profundamente en la política de los últimos 20 años. Queda con una agenda muy importante que defender, que si el nuevo gobierno viene a atacarla mucho en materia de salarios, en materia de derechos, pues va a generar una controversia muy grande. Y tiene el modus operandi en Colombia que indica el otro fenómeno. Tenemos un sistema político populista y yo llamaría bicaudillista, manejado por unos caudillos que jalan hacia los dos extremos. Y pues la izquierda encontró en utilizar la misma arma del populismo, la herramienta, y la seguirá usando en la oposición. El populismo de derecha gobernó a principios del siglo con Álvaro Uribe y luego enfrentó muy duramente al gobierno de Juan Manuel Santos y logró volver al poder en 2018. Y ese es otro punto para que se entienda. Colombia tiene un sistema político populista que está muy maduro. El populismo de América Latina se ha ido extendiendo, pero pocos países han llegado a tener gobiernos de derecha y de izquierda. Colombia ya va para el segundo de derecha, Álvaro Uribe, y ahora de la Espriella. Eso lo pone adelante de países como Argentina, que solo han tenido un gobierno de derecha gobernando, populista, lo mismo Brasil. Nos parecemos a Perú, donde parece que va a ganar otro proyecto populista de derecha, como es el del Fujimorismo. Entonces, esas dos cosas explican mucho. Y claro que hay una ola de todo el continente de populismo de derecha. Van 6 países donde han ganado las fórmulas populistas de derecha. Honduras, Argentina, Chile, Perú, El Salvador, Bolivia. Y la gran pregunta era si qué iba a imponerse, si esa ola internacional o si el centro político iba a poder arbitrar esas fuerzas e imponerse. Y aunque el centro político fue muy importante porque es el que le dio a la izquierda la posibilidad de casi igualar a la derecha, pues no alcanzó por 250.000 votos de diferencia, que es muy poco, pero no alcanzó. El centro no fue factor decisivo. Parece que esa ola, pues que viene impulsada desde Donald Trump y tiene fuerza en todo el continente, se impuso, pero para terminar diría, esa ola también ha ido perdiendo fuerza porque eh, Bukele ganó con cerca de 17%, Katz alrededor del 12%, en Chile, Milei con alrededor del 11% de diferencia frente al segundo en Argentina, y en Colombia solo llega a menos del 1%. Por eso es significativo porque la siguiente elección será Brasil. La gran pregunta es si esa ola le va a alcanzar en Brasil o no. Bueno, gracias Álvaro. Rodrigo, una interpretación es que el pueblo está dividido 50-50, pero también había muchos señales y evidencia que había mucha gente y no querían la decisión querían hacer la decisión que hicieron ayer. O sea, entre dos polos que no los antojaron por nada. Entonces, la pregunta es que ¿Colombia está realmente dividida así 50-50%? Es muy buena pregunta, Ken. Ya la respondo, pero antes yo quisiera destacar algo de estas elecciones, que es que
mostró lo mejor y lo peor de la democracia colombiana. Lo mejor, en hora y media teníamos resultados y todo indica que van a ser aceptados por todas las fuerzas. El pacto histórico impugnó unas mesas, pero el escrutinio está terminando y Iván Cepeda dijo que aceptaba el resultado final del escrutinio. Lo que hubo ayer fue el preconteo, que no tiene valor jurídico, pero que suele coincidir casi en un 100% con el resultado del escrutinio. Entonces muestra como un sistema, unas elecciones en donde antes de que la gente deposite el voto hay muchas cosas regulares o malas. Hay compra de votos, hay influencia indebida de dineros, etcétera. Puede haber presión de grupos armados, pero una vez depositado el voto, el sistema funciona bien. Y con una diferencia tan pequeña de menos del 1%, de menos de 250.000 votos, lo más probable es que vayamos a tener una alternancia de un gobierno de izquierda a uno de extrema derecha y que eso se haga institucionalmente, así como hace 4 años hubo una transición tranquila, después de unas elecciones tensas, pero una transición tranquila de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda. Yo creo que eso muestra esa idea de una cierta fortaleza de las instituciones colombianas, y eso está bien. Lo malo es que sí fueron unas elecciones con discursos polarizantes muy, muy duros. Y eso me lleva a tu pregunta. Yo creo que cuando uno mira los resultados electorales, cuando se llega a las elecciones presidenciales, el país se ha polarizado desde el plebiscito del 2016, un poco como dijo Marcela. En eso yo estoy de acuerdo. Cuando se llega a ese momento, no hemos logrado reducir una polarización, que no está mala que haya una división, pero una polarización muy corrosiva, muy de estigmatizaciones mutuas. Pero cuando uno sale de esos momentos, la idea de polarización tan corrosiva no es tan clara. Por ejemplo, cuando uno mira las votaciones de Congreso, las de marzo, los partidos que representan izquierda clara y derecha clara tuvieron más o menos cada uno, digo de memoria, pero cada uno, digamos, 25%. Y el 50% se repartió en partidos que son difíciles de calificar ideológicamente. Eh, a unos más de derecha, otros más de izquierda, otros más de centro, difíciles de calificar. Y cuando uno hace encuestas y le pregunta a la gente, aunque ha crecido mucho en las encuestas quienes se definen de izquierda, están más o menos en el 25-30% y de derecha se ha mantenido en eso, sigue habiendo un porcentaje de mucha gente que se autodefine como de centro izquierda, centro derecha o centro centro. Y cuando uno mira los grandes problemas que dividen, digamos, el tema LGBT, el tema de aborto, el tema de manejo de la economía, el tema de la seguridad, el tema de la paz, no es que los colombianos estén todos alineados en un lado contra todos alineados en el otro. Es yo creo cuando se llega a las presidenciales que eso ocurre. Y eso ocurre por la naturaleza del régimen presidencial, y con dos vueltas. Eso tiende a polarización en segunda vuelta. Y por la torpeza del centro político en Colombia. Yo creo que aquí, digamos, uno de los responsables de lo que pasó es Sergio Fajardo, que era un candidato de centro que en diciembre del año pasado era uno de los que tenía más favorabilidad. Tenía incluso en enero tenía aproximadamente 12-13%, y si él hubiera aceptado una consulta de centro y la hubiera impulsado, probablemente hubiera jugado el centro políticamente más fuerte. Pero lo que hubo fue un colapso, lo que ha habido en las dos últimas elecciones y casi en las tres, es un colapso de liderazgos de centro.
No hay líderes ni partidos de centro robustos porque ha habido mucho personalismo. Entonces yo creo que la polarización de Colombia, que yo la comparto con Marcela, en los mapas electorales, eso es clarísimo, es en las presidenciales, que reflejan también cuando hubo una decisión de sí o no, que fue el plebiscito. Pero cuando son votaciones partidistas o cuando hay discusiones públicas, yo creo que Colombia está mucho menos polarizado, por ejemplo, que Estados Unidos. Eh, Esa es como una esperanza de que a pesar de esa profunda división política que existe, que reflejó la elección presidencial, hay fuerzas sociales que deberían permitir que se tiendan puentes y se articule, digamos, se evite, digamos, un radicalismo de extrema derecha que sería nefasto para el país. Gracias, Rodrigo. General, Rodrigo hablaba o habló del plebiscito hace 10 años. Entonces, hablando del tema del entorno, del ambiente en Colombia ahora, ¿cómo se compara el entorno hace 10 años que lo de ahora? Bien, muchas gracias y déjeme saludar, digamos, a su audiencia y a estos distinguidos panelistas y a ustedes, nuestros anfitriones, para decir frente a esa pregunta lo siguiente. Y antes de contestarla, este comentario. Ese país dividido que se ha mencionado a lo largo de esta conversación, es muy importante que tengamos en cuenta, se refleja en el resultado territorial de las elecciones. Es decir, es un mapa donde la periferia está claramente marcada por un resultado a favor del candidato Iván Cepeda versus un centro que depositó su confianza electoral en Abelardo. ¿Qué significa esto? En mi opinión, significa que hoy más que nunca se ha consolidado lo que uno podría llamar un grito político de la periferia que se ha vuelto tremendamente exigente y con toda razón para que cerremos las brechas de inequidad, derrumbemos los límites territoriales del país central con esa llamada Colombia profunda. Y en este sentido, destaco, digamos, que una herencia del gobierno de Gustavo Petro es que esos sectores de la población en esa Colombia periférica, rural, profunda, que ha sido víctima no solamente del conflicto armado, sino del abandono estatal, toman cada vez más cuerpo y políticamente se sienten representados en una izquierda más orgánica. Y eso lo conecto, digamos, con el esfuerzo que se hizo en el proceso de negociación para poner fin al conflicto con las FARC, donde evidentemente cerrar esas brechas de esa Colombia marginada, olvidada y víctima del conflicto, pues el proceso llegó a un acuerdo donde se formuló una hoja de ruta para superarlos. Y frente, digamos, a la pregunta ¿qué en concreto? Lo que es muy lamentable es que después de 10 años de la firma de ese acuerdo, después de 10 años de haber enfrentado un plebiscito, los liderazgos políticos, lejos de tender puentes para avanzar en la construcción de una necesidad colombiana, que es superar la violencia y los estados de violencia, termine cada vez más distante y polarizada. Y en ese sentido, digo que este entorno que enfrentaremos, y ojalá pues yo me equivoque y el candidato ganador, hoy presidente electo en el conteo, preconteo, rectifique su postura alrededor de la paz, que la ha dado en llamar la paz romana, que significa que desde su gobierno esa paz romana lo que hará valer es la derrota y el aplastamiento de los contrarios para que haya orden en Colombia. Digo, un enfoque de paz romana sería, para decirlo coloquialmente, la cereza al pastel de un país fragmentado, dividido alrededor de lo que debería ser un anhelo nacional y el punto de encuentro para
un acuerdo nacional en superación de violencia, transformación de los territorios y construcción de paz. Muchas gracias, senador. Una cosa que yo quiero preguntar a Marcela en este momento. Todos han hablado sobre la división y la polarización entre la izquierda y derecha. Pero hay un centro en Colombia. Hay entre, no sé, 10 por lo menos y 50, algo más, por ciento de los votantes que se consideran que son parte del centro político. ¿Qué pasó ayer al centro? ¿Cómo votaron? ¿Votaron por lo menos mal o cómo piensan el centro? Pero más importante, en el futuro, en los meses que vienen, ¿el centro es parte de la oposición a Abelardo o ellos tratan de gobernar con él? ¿Cómo funciona Abelardo en tratar de trabajar con el centro o solo trabajar con la derecha? Yo creo que el voto en blanco fue muy importante ayer también, a pesar de ser, digamos, siempre tan pequeñito. Pero si uno piensa que fue más de 2 puntos, pues está la diferencia entre los dos candidatos en ese voto en blanco. Entonces, hay gente que no logró elegir cuál era el mal menor o cuál era el bien. Yo creo que el centro está ahí y creo que hay una parte del centro que hizo ese balance donde pensó que había un mal menor en alguna de las dos direcciones, pero que estaba descontento con tener que votar ayer. Eh, Ahí lo que yo pienso es que nos gobernó mucho el miedo, ¿no? Y el imaginario que tenemos de lo que podría pasar si gana uno de los dos candidatos. Y yo comentaba con mi familia este fin de semana cómo la cabeza nos hace juegos si uno cree que la persona en la que uno está depositando su confianza sí dice toda la verdad y todo lo que va a hacer y pone en duda todo lo que dice el otro. Y creo que eso nos pasa para los dos lados. Pero creo que el centro que eligió en una u otra dirección contra su propia voluntad o contra sus propias ganas, votó ayer desde el miedo. ¿Qué pienso sobre cómo gobernará Abelardo de la Espriella? Creo que José Manuel, el vicepresidente, es un llamado a la tecnocracia, es un llamado, un gesto de decir aquí vamos a gobernar con gente que entiende profundamente, pues se ha dedicado profundamente a entender algunos temas, y creo que ahí capturará algo del centro que está en esa tecnocracia. Creo que ese es un gesto, digamos, hay que esperar a ver cómo se conforma el gobierno y qué tanta fuerza tiene el vicepresidente realmente en la práctica, porque lo que hemos visto es que tal vez excepto Germán Vargas Lleras en su momento, los vicepresidentes colombianos no han sido gente muy poderosa en términos de tirar línea al interior del gobierno, con el respeto del general Oscar Naranjo, que estaba en una situación distinta, ¿cierto? Donde había una mejor alineación de fuerzas. Eh, Sí, pienso que el gran perdedor, y lo dijo Rodrigo bien, de este momento es el centro, que no logró ubicarse, pero creo que tiene que ver con lo que dice el general Oscar Naranjo, que suscribo palabra por palabra su intervención. Creo que es un centro que tampoco ha conectado con esa realidad, que está clamando a gritos que haya una voz desde el gobierno, desde quienes nos quieren gobernar, que reconozca la necesidad de tener un país más igualitario y más justo, y que logre conectar con esa gente que se ha sentido invisible históricamente porque ha sido invisible históricamente. Muchas gracias. Y para la misma pregunta para Álvaro, para entender un poco en qué va a pasar en el centro y también quién es la oposición a Abelardo. Empezando con es la izquierda, es el presidente Petro, es el centro. ¿Cómo va a se definir la oposición a Abelardo y cómo va a pasar en el Congreso y en los calles la oposición? Yo creo que era muy difícil para el centro lograr un buen resultado en este escenario político, porque es que lo de Gustavo Petro no es un hecho más, era la llegada de la izquierda al poder. Y en la medida en que Petro no encontró un acuerdo nacional, porque la oposición decidió enfrentarlo muy duramente, básicamente bloquear sus posibles
avances legislativos a nivel de reformas sociales, logró algunas, pero con mucha dificultad. La polarización fue tan grande que Gustavo Petro entendió que su salida era la radicalización. Y la verdad es que trató de volver esta elección alrededor del tema de la lucha de clases, y en buena parte lo logró. Eso en Colombia, pues es muy extraño, porque desde principios del siglo pasado el sistema político le cogió mucho miedo a ese tema, y Petro lo planteó en un país que tiene unos niveles de desigualdad muy grandes y de falta de participación de los sectores populares muy grandes. Entonces era relativamente fácil que eso prosperara. Y Petro lo hacía para tratar de forzar a la derecha a irse al extremo. Y por otro lado tenemos una derecha en Colombia dominada por una figura caudillista que es Álvaro Uribe, que es muy de extrema derecha, que ha terminado imponiendo sus candidatos en todas las elecciones. En algunos ha ganado y ha vuelto al poder, en otros no, pero ha llegado a ganar hasta la primera vuelta. Eh, y la centroderecha se corrió hacia la derecha, se entregó a manos de Álvaro Uribe para que él dirimiera, y yo creo que Álvaro Uribe entendió que podía pasar lo que sucedió en Colombia en las elecciones anteriores, en que la derecha se dividió entre una derecha institucionalista y una populista, eh, y perdió él en primera vuelta, y esta vez le apostó a las dos figuras a ver cuál ganaba, a más consciente de que pues había una ola populista en América Latina y que un candidato como de la Espriella pues parece diseñado a la imagen y semejanza de Nayib Bukele, y sabía que iba a tener todo el apoyo de Donald Trump. Entonces, ambas partes, ambos caudillos que tenían los partidos más grandes, decidieron irse hacia los extremos porque creyeron que esa era su fórmula electoral. Yo creo que tenían razón en términos prácticos, y arrasaron al centro, que le quedó muy difícil. Además, la derecha tuvo una estrategia habilidosa de tratar de absorber al centro con una candidata de derecha, pero que escoge un candidato a la vicepresidencia de centro, que fue Paloma Valencia, y de esa manera fue y recogió mucha votación del centro. Entonces, en esta circunstancia fue muy difícil. Las consultas interpartidistas esta vez no iban a jugar el papel de la elección anterior, porque muy seguramente en la de centro iba a terminar entrando el uribismo, y el uribismo iba a ganar. Entonces Fajardo tenía una situación muy difícil, Sergio Fajardo, de convertirse en el Oviedo de esa consulta. Y una consulta solo con Claudia López en un momento donde ya el electorado estaba muy polarizado, pues yo creo que tampoco hubiera funcionado. Entonces, el centro en Colombia no tiene un partido fuerte, no ha tenido un líder histórico, ha tenido líderes ocasionales como Antanas Mocus, pero lleva varias elecciones sufriendo, porque la polarización de la segunda vuelta lo consume. El centro en segunda vuelta, en primera vuelta tiende a ser débil, y en esta coyuntura pues le quedaba muy difícil. No es solo Colombia, si uno mira lo que pasó en Chile, lo que pasó en Perú, en muchos países, los extremos están arrasando, y el centro de Colombia, en la medida en que no tiene una posición histórica tan grande, pues crece o adelgaza, depende de cada coyuntura. Además, el centro durante muchos años fue como el resultado de los dos partidos, conservador y liberal moderados, que iban al centro para cogobernar, y eso también le quitó históricamente cierta fuerza. ¿Se puede interrumpir? Sí, sí,
Por favor. No, es que tengo una visión un poquito distinta sobre el rol de Álvaro Uribe. Yo creo que él es un gran perdedor en estas elecciones, porque su candidata realmente no voló. Él, claro, yo estoy de acuerdo contigo en que estaba seguramente jugando a dos aguas, pero a mí me parece que él es reemplazado en este momento por ese otro caudillo que viene como un outsider, que es Abelardo de la Espriella. Yo veo a Uribe y yo no sé qué piensan los demás, realmente desdibujarse como el caudillo de la ultraderecha en estas elecciones. Es, Pues cuando ganó Iván Duque se creía que había habido una sucesión y venía nueva sangre en el uribismo. Uribe mantuvo un bajo perfil. Vamos a ver, es posible porque de la Espriella sí tiene aspiraciones caudillistas y de reemplazar en su dinámica populista a Uribe. Vamos a ver si lo logra. Eh, pero pues yo sí creo que Álvaro Uribe jugó a los dos candidatos con mucha conciencia. Gracias. Y para poner algo de este tema, Rodrigo, por favor. Hablando de los caudillos. Los caudillos, Eh, sí. Sí, por favor. Habla. no, yo comparto lo que dijo Marcela de Álvaro Uribe no es triunfador en estas elecciones, es en parte derrotado, que es diferente con el caso de Duque. Duque era el candidato de Álvaro Uribe. Aquí de la Espriella ni siquiera menciona a Uribe en su discurso de victoria. Entonces yo sí creo que estamos frente a un nuevo líder de la derecha que Colombia no conocía, que es un líder de la derecha más semejante a Milei, a Bukele y al ecuatoriano, se me fue el nombre. Esos son de esos nombres que uno, como en el Quijote, uno prefiere no acordarse. Pero Se bueno, llama Freudian, Rodrigo, se llama Freudian. pero yo tengo una lectura un poco diferente de la de Álvaro en el rol del centro. Y yo sí creo que Sergio Fajardo tuvo una responsabilidad histórica tremenda y cometió errores tremendos por su arrogancia y su caudillismo. O sea que hay como un extremismo de centro, que es simplemente verse como el puro y rechazar los extremos y no plantear la posibilidad de concertar con otros de centro una posibilidad real. O sea, es que antes de que se convocara la consulta que terminó siendo de derecha, que se plantea de centro derecha, si Fajardo llama a una consulta en diciembre del año pasado, cuando tenía más o menos 15 o 12, 15% de apoyo en las encuestas y dice yo quiero liderar una consulta de centro, a esa se hubiera sumado Claudia López en ese momento, se hubieran sumado varios de los que estuvieron en la consulta con Paloma Valencia, y no lo hizo. No lo hizo porque él creía que podía llegar solo. Incluso en enero, cuando ya se había planteado la consulta del centro derecha, que era de derecha, hay un artículo muy bueno de Mauricio Cabrera que salió en la revista Cambio, que hace los cálculos con las encuestas. Y dice, si uno suma en ese momento los que todavía se planteaban como de centro, que era Claudia López, Fajardo, Hermitage y Murillo, porque ya los otros que podían también ser de centro se habían ido en la consulta con Paloma Valencia, pero si uno sumaba solo esos, tenían unos porcentajes de votación igual a la consulta de centro e igual a Abelardo de la Espriella. Eh, entonces sí tenía condiciones reales, pero se negó a hacerlo. Entonces yo sí creo que no es simplemente una dinámica en donde los polos están arrastrando, eso existe, sino un centro que no supo reconocer, ahí estoy de acuerdo con Marcela y con Oscar, que no supo reconocer que un centro que no hable de reformas sociales en Colombia ya no es centro. Es decir, un centro que simplemente diga es que Petro es demasiado extremo, no. Entonces no supieron recoger ese discurso, esa necesidad clamada por las regiones y por gran parte de la sociedad colombiana de que necesitamos reformas para superar las inequidades y desigualdades tan profundas, pero que también necesitamos seguridad. Y ahí hubiera podido construir un discurso de centro muy fuerte y había votantes.
Luego ya todos terminamos atrapados en la polarización. Yo en la primera voté por Claudia López porque tengo muchas discrepancias con el gobierno Petro, tengo una profunda admiración por Iván Cepeda, pero ahí ya con esas, yo creo que ahí hay unas responsabilidades históricas que Sergio Fajardo debe asumir por la imposibilidad de construir una coalición de centro que él hubiera podido liderar. Muchos le dijimos en privado que lo hiciera y respondía con unos argumentos realmente deleznables. Entonces yo sí creo que esa posibilidad existía, que las dinámicas electorales sí están llevando a las polarizaciones y eso es algo que hay que estudiar, pero que no es tampoco una fatalidad. Eso tiene que ver también con los liderazgos, con los sistemas electorales, con la forma de gobierno. Yo sí creo que elecciones presidenciales con segunda vuelta y que sean presidenciales tiende a generar polarización. Eso es inevitable porque al final pues habrá dos y entonces la gente tiene que alinearse en esos dos. Pero podría haber diseños institucionales o liderazgos más claros y yo creo que Fajardo ni reconoció los cambios sociales que habían ocurrido en Colombia y que eran necesarios retomarlos y se quedó con el discurso del 2018 y temió una consulta de centro que yo creo que podía haber tenido dinamismo si se planteaba desde diciembre o enero. Ya en marzo estoy de acuerdo con Álvaro Forero que podía ser un poco tarde, pero si se hubiera planteado en ese momento creo que el escenario electoral hubiera podido ser distinto, pero eso no ocurrió. Gracias, Rodrigo. Lo que queremos hacer ahora es hablar un poco de lo que viene, ¿no? Y de los temas sobresalientes. Y General Naranjo, sobre todo el tema de seguridad ha sido un tema muy importante en la campaña. ¿Nos puede hablar un poco de su análisis de dónde está dónde se encuentra la situación de seguridad en Colombia ahora y qué son los planes del Abelardo para solucionar los problemas de seguridad? Bien, déjeme comenzar diciendo que es tremendamente paradójico que una campaña como la que vivimos, tan intensa desde distintas orillas, que priorizó la seguridad, hubiese terminado proponiendo fórmulas tan simplistas, tan reduccionistas y tan inaplicables por parte de varias de esas campañas. Sorprende ver que a pesar de que las campañas reconocían que la seguridad era un tema prioritario en la agenda ciudadana, su respuesta y su propuesta en general fue no solamente pobre, deficitaria y, como digo, en muchas ocasiones inaplicable. En el caso del candidato ganador, su propuesta de seguridad se basa en 4 o 5 elementos que él ha llamado centrales. Un plan de choque donde ha prometido que en 90 días recuperará el control territorial. Vaya desafío. La verdad, pensar que se recupera el control territorial y no reconocer que no basta llevar militares a los territorios, sino que estamos frente a un fenómeno creciente de gobernanza criminal, es decir, una situación donde las estructuras de crimen organizado controlan el territorio vía armas, imponen reglas de comportamiento a los ciudadanos, cooptan autoridades locales vía intimidación o corrupción y fortalecen sus economías criminales. Y para completar, están haciendo inversión con ese recaudo ilegal en los territorios, al punto de que ya hay un inventario de los 2 últimos años donde ha habido 76 inauguraciones por parte de estos grupos de centros de salud, de escuelas, de carreteables, logrando la aceptación y el aplauso de las comunidades. Es una meta, en mi opinión, que va a ser imposible que cumpla en 90 días, tal como lo ha planteado. Ha planteado igualmente algo que corresponde
a lo que uno podría decir la demanda nacional de seguridad que se refleja en el padecimiento de los ciudadanos por la extorsión. Una extorsión generalizada, una extorsión que ya no distingue niveles de poder económico y que extorsiona desde el más humilde de los vendedores ambulantes en una calle de la ciudad hasta el empresario mediano o al agricultor en el campo. Pues la propuesta de esa campaña es que montará un bloque de búsqueda para acabar la extorsión. Y, digamos, yo tengo que decirlo ahí con toda franqueza, yo que participé de los diseños del bloque de búsqueda cuando había que perseguir un objetivo de alto valor como era Pablo Escobar, veo que una estructura parecida a un bloque de búsqueda para luchar contra la extorsión, vaya uno a saber qué resultados obtiene y qué resultados particularmente como victorias tempranas asegura para un gobierno que ha hecho una propuesta, digamos, en mi opinión, bastante simplista y también populista en materia de seguridad. Y por otro lado se plantea una meta que, digamos, yo no sé qué quiere decir, que dice que en 90 días asegurará victorias sobre 10 objetivos de alto valor. La directiva actual, donde en Colombia se determinan los objetivos de alto valor, tiene por ahí un centenar de objetivos de alto valor y la verdad es que aún en este gobierno que, digamos, tiene tantas falencias en relación con el control territorial, se producen más de 10 objetivos de alto valor cada 90 días. Y por lo tanto, me parece que ahí la propuesta se queda corta, a no ser que él esté llamando objetivos de alto valor a cosas que no conocemos. Y finalmente, el modelo que parece haberlo entusiasmado y yo digo fascinado, no solamente a él, sino a varios líderes en la región. El modelo Bukele, que se traduce en una concepción de la seguridad basada en el encarcelamiento, que ha llevado a esa campaña a proponer 7 megacárceles. También, digamos, habrá que ver cómo llena de contenido esa propuesta, porque hasta hoy no sabemos qué califica el de megacárcel. Una cárcel para 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reclusos o privados de la libertad. Y por otro lado, ¿a quién va a llevar allá para llenar esas megacárceles que produzcan un impacto real en la disminución de violencia y de inseguridad? Digo, yo confío que una campaña que se ha movilizado sobre una lógica, perdón la expresión, surrealista de la política, más basada en la movilización de las emociones, más basada, digamos, en una especie de show mediático. Ahora que ya recibe el favor del pueblo colombiano, empiece realmente a introducir una dosis de realismo y ojalá ese realismo venga acompañado de personas cercanas a esa campaña, a ese nuevo gobierno, de conocedores del tema de la seguridad, que repito, no es un tema donde aparezca la mano dura como una especie de bala de plata que supera los desafíos. Y por otro lado, anticipo, el gobierno entrante recibe una herencia que probablemente desde el nivel central es tremendamente cuestionada, pero en los niveles territoriales es valorada por las comunidades. Déjenme poner un caso. Se acaba de producir, digamos, la ubicación en una zona temporal de ubicación de 100 personas que estaban en armas y que han ingresado allí haciendo dejación de armas, han entrado sin uniformes, a la espera de que avance un proceso de una de las mesas de la paz total. Cuando uno habla con los líderes sociales de esa región, ellos ven que ese es un esfuerzo que está trayendo menos violencia y está aliviando las tensiones que se estaban dando con ese grupo en particular en zona de frontera al sur de Colombia. Menciono ese solo caso para destacar que una cosa, digamos, están registrando las comunidades en el territorio. Es verdad que muchas de ellas están confinadas, están constreñidas, pero es verdad que hay datos objetivos, como es el caso de Tumaco, donde hay una reducción de los homicidios que realmente no había tenido ese municipio en décadas, como resultado, entre otras,
en los procesos de paz total. Y por lo tanto, digamos, seguridad, política de paz y política de drogas será un desafío que tiene al frente de manera muy compleja el nuevo gobierno. Tal vez sí Muchas puedo. gracias. Marcela, yo tengo una pregunta para ti sobre eso. Esta agenda de seguridad es muy cara para construir todas estas cárceles, para mover el ejército. Entonces, yo quiero tus comentarios sobre la seguridad, pero además, la otra gran promesa de la estrella es que va a tener una agenda de austeridad, como Javier Milei. Y no puede tener los dos, no puede tener esa agenda de seguridad y la agenda fiscal que va a aumentar la economía y cortar todo lo que gasta el Estado de Colombia. Entonces, ¿cómo va a balancear Abelardo estas dos partes de su agenda? Te voy a hablar sobre lo fiscal, pero déjame sumar a lo que dice el general. Yo creo que tenemos que entender el tema de seguridad y justicia como un problema de desarrollo. Y en esa medida les quiero contar que Desarrollo está armando su grupo y tenemos una alianza muy linda con la gente del Laboratorio de Justicia y Política Criminal. Pensamos que es un tema que es del resorte de Desarrollo de aquí en adelante y vamos a estar teniendo una voz pública en este tema. Justo pensando en que es un problema tan difícil y con tantas dimensiones que necesita no ser simplificado y necesita ser tratado priorizando mercados, priorizando territorios, entendiendo la capacidad estatal y entendiendo que la política de seguridad, si uno la piensa en tres pilares, el de justicia, el, digamos, de policial y de defensa, y el pilar de carcelario y penitenciario, tiene que ser una de las patas de una política de seguridad que abarca también la parte de llegada del Estado y política social y servicios. Entonces, como que uno tiene que entender que ya no estamos en un momento en el cual elegimos entre A o B, que es una solución militar o prevención y política social. No nos da, tenemos déficit en los dos frentes, tenemos restricciones presupuestales y vamos a tener que priorizar. Y en esa priorización tenemos que entender que estamos enfrentando un fenómeno que no es un fenómeno colombiano, que es un fenómeno transnacional y que posiblemente no vamos a poder combatir hasta eliminar, porque tenemos que aprender a convivir reduciendo al máximo el daño entendido como homicidios, pero como reclutamiento y victimización de menores, como extorsión, como los peores males que está viviendo la sociedad este fenómeno. Entonces sí creo que hay una complejidad mucho más grande que la que están viendo en cualquier discurso, digamos, los candidatos y digamos ahora el candidato electo. A mí en particular el tema de las cárceles a la Bukele me parece aterrador porque entre otras pasa por el desconocimiento de la separación de poderes. La gente que está presa en esas cárceles no pasó por un proceso judicial. Y donde yo creo que uno de los grandes retos es que las cárceles se vuelvan unos espacios humanizadores donde la gente no se vuelva más criminal de lo que entra. Entonces yo creo que hay un reto gigantesco y creo que es un reto de largo aliento. No creo que haya nada mágico que se pase en los próximos 90 días. Dicho esto, cuando uno piensa en la plata que hay que meter en tantos frentes y tiene enfrente un problema fiscal de la magnitud que tenemos, digamos que es bueno que el gobierno que llega tenga claridad que hay que hacer un ajuste, porque el ajuste sobre todo nos va a servir para darle una señal a los mercados internacionales. Cuando uno se le desajusta la casa en términos de los ingresos y gastos y el endeudamiento se dispara, el resultado es lo que tenemos ahorita, que es una capacidad de conseguir recursos supremamente caros. Necesitamos volver a ordenar la casa para que Colombia pueda conseguir recursos, los recursos que faltan en los mercados son unos precios razonables. Ahora, el reto es inmenso porque el gasto en Colombia es supremamente inflexible. Incluso si uno piensa que hay cosas como que están superfluas y que pudiera recortar, eso no da. Hay que convivir con una inflexibilidad del gasto que tiene que ver con temas estructurales de la manera como están armadas las finanzas públicas y de las necesidades reales que tiene la población. Sector salud, sector educación, hay unos temas estructurales que están ahí. Creo que va a ser un reto la manera en la cual se reglamente la ley de competencias territoriales, si es que eso va hacia adelante, porque ahí tenemos que entender la restricción fiscal y hacer que cada peso cuente. Hay una cantidad de espacios de eficiencia del gasto, pero digamos, hay un espacio que toca mirar con cuidado
y es cómo se piensa se piensa bajo el nuevo marco legal, si es que ese nuevo marco legal vuela la manera en la cual se distribuyen recursos al territorio para pagar lo que se necesita en salud, educación, agua potable, saneamiento y otros, lo que está hoy amarrado, digamos, a ese SGP. Y creo que hay un reto grandísimo de cómo generamos ingresos. Y entonces ahí es una pregunta otra vez un poquito de largo aliento. No hay nada mágico que pueda pasar en el corto plazo, en mi opinión. Y es cómo ponemos a la economía a crecer de nuevo. Y cómo entendemos ahí cuáles son los marcos regulatorios propicios para que haya inversión y generación de empleo. Y cómo entendemos eh, que de pronto tenemos que repensar el tránsito hacia economías limpias con un poquito más de gradualidad, porque Colombia tiene esa posibilidad de tener fiscalidad a través de los combustibles fósiles, que creo que no estamos como no tenemos el lujo de poder desperdiciarla. Entonces creo que esa es una decisión grandísima que va a tener que tomar este gobierno. Sí, y digamos que donde estábamos detenidos, digamos, en una visión eh, justificada hacia donde debemos caminar del gobierno del presidente Gustavo Petro, de pensar en el medio ambiente y de transición a energías limpias, etcétera. Creo que Colombia no está totalmente listo ahorita para dar el 100% de ese paso, simplemente porque necesitamos recursos. O sea, lo que quiero decir es que necesitamos un ajuste. Creo que el gobierno que viene lo tiene claro. Creo que es una decisión complicadísima porque no es claro de dónde sacar ingresos y de dónde recortar gasto. Y creo que hemos estado todo el tiempo pensando que si hay ajuste, ese ajuste va a apretar la economía más y que va a ser un momento de sufrimiento. Y yo les diría que hay como una puntica de luz, y es que si hay ajuste, los mercados internacionales nos van a ver distinto y es posible que eso nos permita traer otra vez inversión a Colombia y que los colombianos que se han llevado su plata fuera del país en estos 4 años la traigan. Y eso es crecimiento, eso es mayor recaudo fiscal, mayor posibilidad de gasto. Entonces no está fácil, digamos, vamos a estar viendo quién será el nuevo ministro de Hacienda, porque esa es la persona sobre la que va a recaer la posibilidad que pueda tener este gobierno de construir hacia adelante y de contener un momento muy difícil del país. Muchísimas gracias. Para Álvaro, hablando sobre la seguridad, los temas fiscales, los temas de hydrocarbons, todo lo que él tiene que hacer en los primeros 90 o 100 días de su administración, ¿cuál es la realidad y qué va a hacer en sus primeros 3 meses de la presidencia y cómo va a pasar con el resto de los cuatro años? Yo creo que la verdad esta campaña ha sido muy poco concreta en materia de políticas públicas. Como decía el general Naranjo, el candidato del orden y de la fuerza, pues lo que ha sugerido son unas metas que no parecen muy creíbles para cumplir, unas sobresimplificaciones muy grandes de la realidad. La verdad es que en Colombia el conflicto armado se ha ido volviendo muy complejo y ya no tenemos ni siquiera mucha claridad qué es, qué tanto se parece al de México y qué tanto no, cuáles son las maneras de enfrentarlo. Ya esa guerra de campamentos guerrilleros cada vez es más reducida, el uso de la fuerza, el poder aéreo es cada vez más reducido, cada vez esa delincuencia está más entrecruzada con la sociedad civil. Entonces, pues no sabe uno realmente qué se va a hacer. Tampoco se sabe quiénes van a ser las personas que se nominan. No se sabe quién va a ser el ministro de Defensa. Entonces, eh, hay mucha falta de claridad. En el caso del ELN, pues está el tema de que los cabecillas se refugiaban en Venezuela, pero eso debería cambiar ahora con colaboración del gobierno venezolano a través de la presión de la administración Trump. Eso no se ha visto. Eh, entonces, pues no puedo decirte
Quedó paralizado. Quizás lo perdimos. Eso muestra la incertidumbre. Bueno, Aprovechemos para decir una cosa. Yo sí, creo que Colombia tiene que dejar de hablar de conflicto armado y tiene que hablar de frente de crimen organizado. Ese es como se llama el Se problema desconectó. ah, ah, inicial para estar de acuerdo. Aproveché cuando se fue para decir. y sigue Álvaro, y luego vamos a hablar con Rodrigo un poco sobre la estabilidad legal y el marco constitucional también, pero sigue, por favor. Ok, entonces, a nivel de seguridad, pues hay mucha incertidumbre. La verdad es que creo que el país no ha llegado a una conclusión clara ni siquiera sobre lo que quiere decir mano dura. Eh, en materia económica, pues Marcela lo planteó claro. Yo sin ser economista, lo que veo es que no hay soluciones fáciles. Ha habido muchas manipulación del diagnóstico de ambas partes, tanto el gobierno victimizándose de una oposición que bloquea la financiación del Estado, como una oposición reduciendo a muchas verdades a medias. Lo que pasa, el problema es estructural, eh, así como los problemas de la salud vienen de un sistema que tiene problemas estructurales. El sistema de financiación pública en Colombia también viene creciendo a niveles muy altos, siempre muy deficitarios. La solución ha sido reformas tributarias. En esta administración se cortó las reformas tributarias que se le reconocían a la mayoría de los gobiernos. El gobierno Santos tuvo 4, el gobierno Duque tuvo 3. Este solo tuvo una y que se recortó, y eso lo que ha generado es una acumulación de déficit y de deuda que le va a ser muy complejo al próximo gobierno resolver, y sobre todo en el tema del ajuste fiscal, del ajuste del gasto, porque sobre todo presidente populista le apuesta sobre todo a la popularidad. Su fuerza no está basada en los partidos, sino en el apoyo de la gente. Y en Colombia, Petro lo que hizo fue poner en temas de políticas sociales muy vinculadas al gasto público eh, esas opciones, y no va a ser fácil recortarlas, o va a tener un costo político muy alto recortarlas. Entonces, vamos a ver cómo resuelve el gobierno este tema. Por ejemplo, se enunció pues de una manera muy superficial que de pronto para mantener el aumento de los salarios altos, se le podía compensar a los eh, empresarios a nivel de impuestos, pero pues qué tanto se puede reducir en semejante crisis es complejo. Sí, hay que fortalecer la inversión y el crecimiento económico, pero ¿cuánto de esos 20.000 capitales mayores que se fueron del país van a volver a pagar 30 y tanto por ciento cuando están pagando 20 y tanto por más que se reduzca? Entonces, aquí el principal problema que yo veo es que el gobierno nuevo va a tener que empezar a sincerar la realidad, y eso va a ser muy difícil. A nivel económico, a nivel de seguridad, estamos con herramientas de solución, a nivel de salud, con herramientas de solución muy escasas. Pero espero que eso ayude a que el gobierno trate de buscar acuerdos en el Congreso, y tengamos un planteamiento de políticas públicas no tan extremista ni tan facilista como se ha hecho en Argentina o en El Salvador, porque acá no hay salidas fáciles, y se ha visto que le va a tocar trabajar con los grupos, inclusive de la oposición al gobierno. Ojalá se haga, porque soluciones fáciles no hay. Y por ejemplo, a nivel fiscal, pues la cosa está, el problema está creciendo a velocidades muy grandes. A nivel de la salud está creciendo a velocidades muy grandes. Entonces, vamos a ver. Ojalá, la esperanza es que, así como el presidente de la Espriella electo es un gran desconocedor del Estado, de las políticas públicas, con el mensaje de ese nombramiento de candidato a vicepresidente, pues
hay la esperanza de que se nombre gente técnica conocedora que le ayude. Y va a necesitarlo porque los problemas están muy gruesos. Gracias Álvaro. Rodrigo, pues queremos llegar a otro punto, tema sobresaliente de la campaña, es la estabilidad legal, la institucionalidad del país, o sea, el bête noir de los que tienen mucho temor por la candidatura de Iván Cepeda, la amenaza, por decir, de convocar un constituyente, etcétera, etcétera. Tú has escrito mucho sobre una comparación de los riesgos entre los dos candidatos y pues ya sabemos quién es el ganador. Entonces, ¿puedes hablar un poco de cómo ves el amenazas o cómo puede desarrollar el tema de institucionalidad con el nuevo presidente y cómo va a funcionar el ramo judicial para por decir, un contrapeso? Sí, yo creo que esta discusión fue un poco rara en el país porque se planteaba a Iván Cepeda como el riesgo para la democracia constitucional y a Abelardo de la Espriella como el defensor. Yo creo que es todo lo contrario. El gran problema de Iván Cepeda fue cargar con una propuesta absurda del presidente Petro de Asamblea Constituyente y la gente creyó que ya la constituyente estaba electa y que si Iván Cepeda llegaba al poder tenía una constituyente que le iba a funcionar, cuando lo que había era simplemente una iniciativa de firmas que debía pasar por el Congreso, por la Corte Constitucional, por el electorado, pero eso generó un fantasma de que Iván Cepeda iba a arrasar las instituciones, que yo no lo creo. Y entonces frente a eso se planteó que Abelardo de la Espriella era, y así se definía el patriota constitucional, el que no iba a tocar la Constitución. Pero cuando uno mira sus propuestas, muchas no solo requieren reformas constitucionales, sino asamblea constituyente, que sean ideas en el aire que luego no materialice, pues uno lo puede mirar, pero señalo algunas. Por ejemplo, él dice, nos vamos a salir del sistema interamericano de derechos humanos, de la OEA y de la ONU. Bueno, eso rompe un pilar esencial de Colombia, que es la adhesión al sistema internacional de derechos humanos y la adhesión al multilateralismo. Eso requiere no solo reforma constitucional, sino con la doctrina de la Corte Constitucional de que cuando se sustituye un pilar básico de la Constitución, eso solo se puede hacer por asamblea constituyente, requeriría una asamblea constituyente. Lo mismo cuando él dice que va a restablecer o va a establecer la cadena perpetua para menores, para quienes violen a menores. Obviamente todo el mundo está de acuerdo en que ese es un crimen atroz que debe ser prevenido y sancionado, pero no solo la cadena perpetua no sirve de nada, creo que sobre eso muchos escribimos mostrando que es un populismo punitivo sin eficacia, sino que ya la Corte Constitucional dijo, eso sustituye un pilar de la Constitución. Ya había habido una reforma constitucional que estableció eso y la Corte Constitucional la tumbó, diciendo que eso requeriría una asamblea constituyente. Luego ha hablado, entonces esas son como que uno dice, bueno, pero este patriota constitucional es como raro, porque dice que va a respetar la Constitución, pero suelta reformas que van en contra de la Constitución. Otra es cuando él dice que va a achicar el Estado, y nunca ha aclarado mucho, en un 40%, y que entre esos estaría la idea de él de acabar la JEP, aunque luego él se echa un poquito para atrás. Pero acabar la JEP es acabar una institución que tiene rango constitucional, porque esa fue llevada como consecuencia del acuerdo de paz a la Constitución. Y acabar a la JEP sería poner a los militares que ya reconocieron en la JEP y que están libres por esa razón en una situación extremadamente difícil, porque uno dice, bueno, entonces, ¿cómo queda el juicio de estas personas? O de los excombatientes de las FARC que han cumplido con la paz, entonces uno dice, ¿qué hace uno con ellos? Y eso también requeriría una drástica reforma constitucional. Y puedo hacer un listado
de otras reformas. Las megacárceles. Uno dice, bueno, las megacárceles en principio no, porque uno puede construir cárceles, pero las megacárceles es para, como dijo el general Naranjo y Marcela, es para aplicar el modelo Bukele. Y él ha dicho, el modelo Bukele requeriría unas excepciones, una legislación de excepción. Eso es, entonces, que está anunciando que va a decretar el estado de conmoción interior y entonces va a aplicar legislación de emergencia para detener masivamente personas. Él nunca concreta, porque él es un gran showman, pero como dijo Álvaro Forero, cuando pasa a las políticas públicas no se concreta, pero uno ve una cantidad de cosas que son muy riesgosas constitucionalmente, fuera de, digamos, su propia actitud y sus propias declaraciones. Cuando dijo que iba a destripar a la izquierda, luego dijo, no, eso era una metáfora, yo soy costeño. Pero uno hablar de destripar a la izquierda en un país que ha tenido un genocidio político de la izquierda, eso, no, eso sí es absolutamente inaceptable. La manera como él ha perseguido como abogado a la prensa. Como abogado, él a todo periodista que le decía algo le metía demanda civil y demanda penal. Imagínenselo como presidente. Y ya como candidato empezó a amenazar a periodistas que si seguían así los iba a judicializar. O su idea de que Estados Unidos se lleve a unas personas y las juzgue porque según él han cometido delitos y en vez de presentar el caso ante la justicia colombiana, pide la intervención de Estados Unidos. Todas esas cosas son absolutamente inconstitucionales y riesgosas, a lo cual se suma finalmente un tema que no es para nada menor, que es que él se convirtió en norteamericano o estadounidense, porque si uno dice norteamericano excluimos a los canadienses y no queremos hacer eso. Se convirtió en estadounidense. Y al hacer el juramento, él dice literalmente, yo abdico de cualquier lealtad a Colombia y juro lealtad a Estados Unidos y que combatería a sus enemigos incluso por las armas. Y ese va a ser el presidente de Colombia, que representa la unidad nacional y es el jefe de la fuerza pública y el director de las relaciones exteriores. Yo creo que ese no es un punto menor. Yo sé que el presidente de Ecuador también tiene nacionalidad estadounidense, pero yo no creo que para Colombia ese sea un punto menor, que su presidente haya jurado lealtad a Estados Unidos y haya abdicado de su lealtad a Colombia. Y que ahora diga, no, pero es que Colombia está primero, entonces o engañó a los gringos o nos va a engañar a nosotros. Entonces todo eso genera un panorama que hace que para mí sea una situación difícil. Que lo pueda hacer, pues dependerá mucho de las coaliciones que logra armar en el Congreso y de las actitudes de las Cortes. Y en las coaliciones le puede ir, eso está por verse, pero le puede ir relativamente bien. Si uno hace la suma con los datos del Senado, porque los de la Cámara son más complejos, pero son semejantes, la suma en el Senado, él podría reunir solo con su partido, que es Salvación Nacional, Centro Democrático, que ya adhirió, los conservadores que adherirían y probablemente la U que adheriría y Cambio Radical tendría ya cercano al 50%, como 45, 42, 45 senadores. Y de ahí podría pescar algunos de los liberales y los verdes y podría tener mayorías. Entonces no es tan imposible que arme una coalición. El Congreso está dividido y fracturado, pero realmente la oposición fuerte vendría del pacto histórico que representa 25 senadores, algunos indígenas y algunos de los verdes y los liberales, y puede tener mayorías suficientes. Y dependerá de las cortes. Las cortes en Colombia tienen independencia, no están en su mejor momento en prestigio, pero son cortes que tienen independencia y pueden ser también un contrapeso institucional fuerte. En ese contexto, el discurso de ayer de que va a respetar a las cortes y va a respetar a los opositores, a pesar de que al final diga que el tigre muerde duro, pues es un discurso un poquito tranquilizador, pero es que creerle a Abelardo de la Espriella es difícil.
hace 8 años o 7 años o 6 años era ateo, declarado, y decía que él admiraba al líder paramilitar Mancuso, y hoy dice que es gracias a Dios que ganó la presidencia y que va a combatir a todos los grupos armados. Entonces, como que a cuál Abelardo de la Espriella le cree uno es una cosa difícil, pero yo valoro positivamente gran parte del contenido del discurso que hizo ayer como presidente y espero que cumpla en la idea de gobernar para todos los colombianos, respetar la separación de poderes y no perseguir a los opositores políticos ni a la prensa. Gracias, Rodrigo. Nos quedan muy pocos minutos, pero en general quería darle la última palabra y hablando del tema que era el elefante en el salón, ya no después de lo que dijo Rodrigo, no tanto ocultado, porque estamos hablando de los Estados Unidos y la relación con el nuevo gobierno, ¿no? O sea, podemos hablar de la política de antidroga, o sea, de la guerra contra los narcotraficantes, podemos hablar de cualquier cosa de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, puede hablar un poco de em, qué debería ser y qué crees que puede ser la política exterior o la relación que va a tener el nuevo presidente con los Estados Unidos. Que uno esperaría como colombiano que el gobierno entrante reconozca el hecho de que nuestra relación con Estados Unidos ha tenido un apoyo bipartidista por décadas. Y ese apoyo bipartidista hoy parece estar en crisis. Y la verdad es que una alineación, una cercanía, digamos, al Partido Republicano o a líderes republicanos ha marcado una cierta fractura con estamentos del Partido Demócrata norteamericano. Y digo, ojalá él sea consciente de que la relación tiene que transitar por ese bipartidismo, entre otras cosas, porque habrá próximamente elecciones en Estados Unidos que pueden marcar, digamos, unos cambios en la composición de ese Congreso. Dos, creo que no es realista, como lo propone el candidato electo, que habrá un plan Colombia 2.0 o ahora un plan patriota que él denomina. Los Estados Unidos están en otra lógica en relación con lo que significa la cooperación en la lucha contra el crimen, y digo porque conozco las discusiones que se han dado, es muy improbable que siquiera se estudie la posibilidad de poner en marcha un plan patriota o plan Colombia 2.0. Tres, evidentemente la llegada de este gobierno va a significar un alivio en la tensión política que debe traducirse también en el fortalecimiento de la confianza a nivel del intercambio de inteligencia y de información, que está, digamos, bastante congelada. Y en ese sentido, yo sí creo que habrá, digamos, un mayor flujo de información de inteligencia que se comparta entre Estados Unidos y Colombia. Y por otro lado, esta mañana escuché, digamos, a el congresista Bernie Moreno decir que Colombia ingresaría automáticamente a ser parte de los países que integran el escudo de las Américas. Ese anuncio, digo, es un anuncio que los colombianos todavía deberíamos estudiar o debemos estudiar con detalle, porque hemos escuchado, digamos, el anuncio de la constitución del escudo de las Américas, pero en mi opinión esa propuesta no está llena de pragmatismo, de planes concretos y de unos esfuerzos de cooperación precisos de lo que significa. Y por otro lado, yo digo, Colombia ojalá esté ajena a una militarización de los esfuerzos de seguridad que se están dando en América Latina. Estamos hablando ya de una militarización no solamente en la participación de militares en operaciones policiales o encaminadas a aplicar justicia, y no estamos hablando tampoco de policías
que quieren parecerse a militares en su desempeño. Estamos hablando de una lógica que ha ido creciendo, que significa que a los delincuentes hay que eliminarlos y no someterlos a la ley. Y esa lógica militar, me parece que si Colombia cae en esa seducción de que esa aplicación de mano dura de eliminar a los delincuentes arregla el problema, en mi opinión, lo agravaría. Muchísimas gracias, general. Y muchas gracias a Marcela, Rodrigo y Álvaro por sus reflexiones y a James y a Ken por moderar esta muy interesante conversación que vamos a seguir muy cerca lo que viene a medida que el nuevo gobierno asume el poder. Y esperamos contar con muchos de ustedes para nuestros próximos eventos. Gracias también a nuestras intérpretes por su trabajo en el día de hoy y a todos ustedes por estar presentes. Los videos en español, inglés y francés estarán disponibles próximamente en ccacanada.com y los invitamos a todos a seguirnos en redes sociales para conocer nuestros próximos eventos, tanto los de nosotros y también como los del Stimson Center. Y bueno, también no puedo terminar este evento sin mencionar la Copa Mundial, como es la primera que Canadá acoge en su historia. Esperamos que todos estén disfrutando y que sigan disfrutando de todos los partidos. Hasta pronto y muchísimas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.